Muy buenas tardes, bienvenidos a esta ceremonia de cierre del año 2022 y de entrega de premios de la Academia Nacional de Medicina. En primer término, queremos agradecer la presencia de las siguientes autoridades: del Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira; del señor Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas; de la Decana de Facultad de Ciencias, doctora Mónica Marín; en nombre del Hospital de Clínicas, la presencia de su director, el doctor Álvaro Villar; la directora de Hospitalización, doctora Mariana Cora; de su director académico, el doctor Mauricio Cuello; del presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el doctor Rafael Radi; en nombre de la Academia Nacional de Veterinaria, su presidente, el doctor Alberto Sirio; por la Academia Nacional de Economía, su representante, el académico doctor Ramiro Rodríguez Villamil; por la Academia Nacional de Ingeniería, la académica ingeniera Rosario Pou; y en nombre de la Universidad de Montevideo agradecemos la presencia de su rector, Juan Manuel Gutiérrez, y del secretario académico Enrique Echevarren. Y para dar inicio formal a esta ceremonia, dirá unas palabras el señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor académico José Pedro Arcos. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, señores ministros de Cultura y ministros de Salud Pública, señores autoridades universitarias, académicos de academias amigas, académicos de medicina, colegas y amigos. Hoy nos convoca la reunión más importante, más esperada y más querida de nuestra academia. Cumplimos así en esta reunión con nuestro primer objetivo, que es estimular el conocimiento y la investigación en todos los campos de las ciencias médicas, entregando premios a trabajos que promuevan el progreso de la asistencia médica en seres humanos y de este modo constituyan un aporte de significación al objetivo de elevar la calidad de la medicina nacional. Reunirnos en este acontecimiento refleja que nuestra academia está viva, que mantiene año a año estos llamados que son abiertos, nacionales, internacionales, que son de acceso libre y voluntario. Que nosotros conformamos tribunales con académicos y profesionales expertos, sin conflictos de interés, que hacen los mayores esfuerzos para juzgar con ecuanimidad e imparcialidad los estudios presentados. Valoran el impacto en la salud, la originalidad, la metodología científica y el respeto por la bioética. Significa también el éxito en la gestión de los recursos para la recompensa monetaria de los premios. Sabemos que son muy escasos los montos que entregamos y que simplemente materializan el reconocimiento al trabajo realizado. Ningún programa de investigación ni ningún proyecto se financia con estos premios monetarios, y los grupos de investigación saben que tienen que seguir en el esfuerzo constante para financiar. También festejamos algo que es mucho más importante en esta reunión, que es reconocer que la comunidad médica nacional está activa y productiva. Apreciamos que haya diseño de metas y objetivos en el desarrollo profesional. Observamos cómo presenta sus resultados a esta evaluación, que es competitiva y que les permite, en el curso de esa comparación, perfeccionarse y superarse año a año. Si bien esto no es igual al proceso de revisión formal por pares, permite que el trabajo se conozca, se difunda y muchas veces constituye la antesala de una publicación en una revista arbitrada. Me gustaría remarcar dos aspectos que hemos observado en los trabajos presentados este año. En primer lugar, la creciente asociación de la actividad clínica con las ciencias básicas, que denota una sinergia para la aplicación de nuevos descubrimientos y avances tecnológicos. Por ejemplo, y lo vamos a ver en los premios, la aplicación de la medicina de precisión, que recurre a estudios genómicos para el diagnóstico, lo cual nos acerca a una nueva era de la medicina que
no sospechábamos hace pocos años. En segundo lugar, y en una tendencia que comenzó ya el año pasado, hemos recibido trabajos vinculados a la asistencia durante la pandemia de SARS-CoV-2. Las terribles situaciones asistenciales vividas en el año 2021 no han impedido que la asistencia de los pacientes se haya realizado con los más altos estándares clínicos, mientras que simultáneamente se recababan datos con el rigor necesario para avanzar en el conocimiento de esta nueva enfermedad. Ha sido reconfortante comprobar que por más devastadora que sea una emergencia, no impide la generación de conocimiento, todo lo contrario. Así como por más cruel que sea una catástrofe, tampoco limita la aplicación de la ética durante la asistencia médica. Y eso se aprecia claramente en los trabajos vinculados a este tema. Felicito a los colegas premiados, los invito a nuestro ciclo de conferencias en 2023, donde podrán presentar sus resultados en forma detallada y a continuar estas líneas de trabajo, así como a todos los colegas nacionales a continuar en la presentación de estudios a la academia en el año entrante. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira. Buenas tardes para todos. Es un gusto muy grande estar participando de este acto, organizado por una academia enormemente prestigiosa y relevante para la historia y para el presente de este país. Además de eso, muchos de ustedes o algunos de ustedes lo saben porque me lo han escuchado personalmente, estoy persuadido de la importancia de las academias como formato institucional, del enorme potencial que tienen, del enorme potencial de aporte, de reflexión que tienen para cualquier sociedad que se toma en serio el conocimiento y que se toma en serio el ejercicio de profesiones fuertemente centradas en el conocimiento. Uruguay tiene un conjunto de academias muy prestigiosas, muy valiosas, con antecedentes extraordinariamente valiosos. Lo que tal vez no tengamos, y creo que es algo que tenemos que trabajar, es el que esas academias tengan el grado de visibilidad social que sí tienen en otras sociedades, y creo que eso es un debe que tenemos los uruguayos con las academias y con nosotros mismos, de modo que participar en este tipo de actividades, apoyar en la medida de nuestras posibilidades el trabajo de las academias, es una línea de trabajo permanente de esta administración en el Ministerio de Educación y Cultura. Sepan ustedes y sepan el conjunto de las academias que en el Ministerio de Educación y Cultura tienen hoy un socio para el desarrollo de sus actividades y para la visibilización de sus actividades. También quisiera resaltar la importancia de la entrega de este tipo de premios, porque tienen que ver con algo fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, que es el cultivo de la excelencia y el reconocimiento del esfuerzo y del mérito de aquellos que buscan la excelencia y que logran la excelencia en el desarrollo de sus actividades. Esto lamentablemente es una idea que tal vez no tenga hoy toda la visibilidad social y todo el reconocimiento que merece y que necesita en una sociedad que busca el desarrollo humano en su sentido más profundo. Y por eso mismo es una idea que tenemos que reafirmar, y por eso mismo es una idea que tenemos que apoyar. Hoy hay cierta moda intelectual de crítica, y no solo intelectual, porque se extiende al ámbito social y al ámbito político, de crítica y de distanciamiento con
lo que despectivamente se llama la meritocracia. Es una tendencia como tantas que aparecen y desaparecen en el curso de la historia de nuestras sociedades. Pasan algo curioso, cosas curiosas con estas tendencias. Por ejemplo, el principal intelectual que a escala global de algún modo acaudilla esta suerte de cruzada contra la meritocracia es un muy distinguido filósofo político estadounidense que se llama Michael Sandel, que ha publicado hace cuestión de un par de años un libro que se ha vuelto muy influyente en contra de lo que se llama la meritocracia. La cosa curiosa es que Michael Sandel es profesor de la Universidad de Harvard, una de las universidades más elitistas del planeta, y que los alumnos a los que le habla en contra de la meritocracia son los sobrevivientes de uno de los procesos de selección meritocrática más salvajes que existen en el planeta. Es una cuestión un poco curiosa y contradictoria. Pero creo que lo que no tenemos que perder de vista es que cuando no nos tomamos en serio la excelencia y cuando no nos tomamos en serio la vía del mérito, lo que queda es la arbitrariedad, el amiguismo, el nepotismo, la intervención política malsana en los procesos de selección y los procesos de reconocimiento del valor de la acción desarrollada adelante por las personas. Nosotros estamos convencidos de que la excelencia es un valor a proteger y a promover, y que el reconocimiento de aquellos que se esfuerzan en el logro de la excelencia es una función central en una sociedad sana. Así que también por esto es un gusto muy grande estar hoy aquí con ustedes. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Buenas tardes para todos. Creo que ha sido muy elocuente mi colega, el doctor Arcos, presidente de la Academia Nacional de Medicina y gran colaborador desde el inicio de forma honoraria para asesorar al ministro y al ministerio en la etapa de COVID. Pero además, también elocuente lo ha sido el ministro de Educación y Cultura, es decir, que sería una redundancia en conceptos que ya conocemos, pero que sí importa rescatar. Es decir, la ciencia y la investigación, apalancando la salud, que son los premios que tenemos hoy, son una unidad, yo diría casi que ha quedado demostrado que, o debiera ser, una unidad indivisible. Y no podemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Tenemos que ser continuos, coherentes, apoyándolos de la manera que corresponde a través de las diferentes instancias presupuestales, apoyándolos, como dijo el ministro de Educación y Cultura, con el reconocimiento social que en parte algunos de nuestros colegas han tenido durante la etapa de la pandemia, y bienvenido sea. Pero hay una etapa de pandemia o de pospandemia, veremos cómo sigue todo esto, que es importante seguir trabajando codo a codo, la academia, la universidad, los científicos, los investigadores, y no darse por contentos o por satisfechos por un premio en una oportunidad, que además es una altísima distinción, por supuesto que sí, pero hay que seguir trabajando siempre, hay que seguir teniendo fe en que el conocimiento es un valor que no tiene precio. No tiene precio. Es un valor creado de novo, totalmente original, que no tiene copia, que no la tendrá y que servirá para escalar siguientes pasos en el avance de la ciencia. Vi dentro de los premios al colega Perna y colaboradores sobre un tema, y a la doctora también, sobre distrofias, temas genéticos, un tema del premio Soriano,
el matrimonio Soriano fueron verdaderos mecenas. Estaban en la calle Buenos Aires, vivían ellos. Yo iba ahí cuando era un estudiante de tercero y iba de Leuco al Maciel. Víctor y Clara Soriana hacían esas reuniones donde ya mirábamos electroencefalogramas y veíamos con el profesor Soria también casos clínicos y cosas de tercero. Era una generosidad bárbara. Y también no quiero dejar de mencionar al doctor Víctor Dayan, que hizo un trabajo muy bueno de investigación y que es el actual presidente de la Comisión Honoraria de Lucha Cardiovascular. Yo lo único que le voy a decir, agradecer además que está el profesor Radi presente acá, gran colaborador en todo el tema de la pandemia, a los demás académicos por su nivel y por su preparación. Yo creo que les voy a hacer el convite para que en estos años que sigan proponiendo investigaciones y análisis de todos los datos posibles y disponibles y todos los cruces que se pueden poner a disposición de los investigadores desde el Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que ha sido el impacto del COVID-19 y lo que han sido los beneficios obtenidos a través de una herramienta demostrada como las vacunas, y a su vez lo que ha podido ser un efecto secundario en lo asistencial, si bien que Uruguay destacó ampliamente en esta materia, como ya fue remarcado, en la región y en el mundo, por la continuidad en general de casi todos los servicios, especialmente los oncológicos. Pero bueno, es un estímulo y un merecido reconocimiento a todos los que han sido distinguidos merecidamente, y simplemente mis felicitaciones y acicatearlos a que puedan y deban seguir investigando, que la ciencia tiene un futuro en el Uruguay y no tengo ninguna duda de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. A continuación vamos a dar paso a lo que sería la segunda etapa de esta ceremonia. Como es habitual, se ofrece una conferencia de corte magistral. En el caso de hoy estará a cargo de la doctora Mónica Sanz. El título de la conferencia es Rescate de lo invisible, el aporte indígena a la población uruguaya, y le vamos a solicitar al doctor José Pedro Arcos que haga la introducción de la conferencia y la conferencista. Bueno, como es costumbre y muchos de ustedes ya saben, en este evento realizamos una conferencia, invitamos a un conferencista no médico especialmente específico que nos hable de un tema, si bien vinculado a la medicina, algún tema que nos abra la mente a nosotros médicos tan imbuidos siempre en los mismos temas. Así que este año hemos invitado a la profesora Mónica Sanz, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, es magíster y doctora en Ciencias Biológicas también, y profesora titular de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades, Ciencias y Educación. Es investigadora a nivel 5 del PDCIVA y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y su campo de acción ha sido la antropología biológica en Uruguay, vinculando sus estudios de genética de poblaciones con las ciencias antropológicas y arqueológicas. Doctora Sanz. Invitamos a ocupar lugar. Hola, ¿se oye bien? Hola, hola, hola. Ahí. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se oye o me cambio de micrófono? ¿Se oye bien? Genial. Bueno, buenas tardes. Formalmente, autoridades, académicos, investigadores, médicos, todas, todos. Es un placer estar acá. En primer lugar, bueno, agradecer a la Academia Nacional de Medicina, en particular al doctor Novoa, que fue quien se comunicó conmigo y me invitó.
Es un placer realmente estar aquí, poder dar esta conferencia, un tema que venimos tratando desde la década de los 80, no quiero decir mi edad, pero es obvia. Así que bueno, voy a intentar ajustarme en el tiempo, haré lo posible. Bien, rescate de lo invisible, el aporte indígena a la población uruguaya. Voy a intentar ver por qué invisible, ¿verdad? Ese va a ser un poco el foco, no solo del aporte, sino por qué considero que es invisible. Voy a hablar un poco de los orígenes del tema, por qué este tema, por qué el tema indígena en un país donde no había indígenas, o no hay, para algunos. De la mancha mongólica, la genética molecular, y acá muchos van a reconocer a quién me inició, datos genéticos, y después el tema de la invisibilidad, algunas posibles explicaciones de por qué los indígenas o los descendientes son invisibles. Bueno, aquí justamente les decía por qué me inicio en el tema, ¿verdad? El doctor Mañé Garzón, al cual me vinculé a través de la profesora René Kolsky, que era la genetista humana de la Facultad de Ciencias, empecé a concurrir con el doctor Mañé Garzón a su clínica genética en el Pereira Rosell. Estoy hablando de fines de la dictadura y comienzos de la democracia. Y un día llega él a esta clínica que teníamos, yo realmente de medicina cero, recién había terminado antropología, y dice, ¿sabes qué me llama la atención? Que están naciendo muchos niños con mancha mongólica. Yo no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, pero empecé a investigar como corresponde, ¿verdad? Y bueno, empecé a ver cuáles eran los valores esperados. Había un único estudio hecho para Uruguay de la década de 1910, donde, como otros tantos estudios de genética, decían que la población uruguaya era similar a la población italiana, a la población española, y ahí quedaba, ¿verdad? Bueno, empecé a investigar un poco más y al final él mismo hizo los trámites en el clínicas para hacer el estudio allí, no sé por qué no en el Pereira, nunca me quedó claro, pero bueno, empecé a investigar los niños que estaban naciendo en el Hospital de Clínicas, que es este paper que ustedes ven, que además que está justamente publicado en archivos de pediatría del Uruguay, ¿verdad? Mi sorpresa, ¿cuál fue? Ahí tenemos en rojo poblaciones indígenas. No puse poblaciones asiáticas del este porque básicamente 100% presentan mancha mongólica, ¿verdad? Ahí tienen, para los que no conocen el rasgo, no se ven demasiado bien las fotos, pero es una mancha color violáceo, no color lunar, sino color violáceo, que incluso algunas mamás me decían le pegaron porque no lloraba cuando la mancha era muy grande. A veces es como que toda la cola, sino básicamente es en la zona del sacro, ¿verdad? Que puede ser casi imperceptible a muy oscura. En indígenas de América, como descendientes de las poblaciones de Asia del Este, los valores andan por encima de los 80%, en africanos entre 60 y 80, pero en poblaciones europeas en general no supera 10%. ¿Verdad? Hay un único caso en Coimbra, Portugal, que los mismos autores dicen no es porque había mucha mezcla africana, lo cual es razonable. En negrito lo que tienen son todas poblaciones latinoamericanas, ¿verdad? Y si se fijan tenemos Montevideo 1 con 41,6%. Esa fue la primer muestra, la del Hospital de Clínicas, totalmente fuera, más del doble o más de 4 veces en realidad a lo que esperábamos en una población europea. Pues ahí dijimos, bueno, qué raro, y ahí está la publicación, ¿verdad? Entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, tal vez porque es que en Clínicas viene gente del interior o no es una buena representación de la población, lo hicimos en el CASMO, tenemos Montevideo 2, 31%, y después en Tacuarembó, 56% en el hospital y 34% en la asociación en Comta, ¿verdad? Bueno, el problema ahí era, podía ser que la población africana, que sabíamos que era reconocido, ¿verdad?, el aporte africano a la población uruguaya, diera un valores tan altos que eran comparables a Santiago de Chile, que sabemos que es una población mestiza, o uno de población mezclada de Brasil, tienen los mismos valores, ¿verdad? Bueno, el problema es que con este solo dato no podíamos cuantificar los distintos aportes, porque además es una herencia compleja, son varios genes, cambia color, cambia cantidad, cambia... Intentamos con otros rasgos morfológicos como diente en pala, que es típica de poblaciones mongoloides e indígenas americanas, es lo que tienen abajo el B, el A sería el común.
pero también era difícil cuantificarlo porque decir si tenía o no tenía era bastante complejo. Intentamos con dermatoglifos, era el tema de René Kolsky, pero también la frecuencia de figuras cambia por poblaciones, pero no nos terminaba de convencer realmente cuál era el aporte. Ahora hago un enorme paréntesis y voy a hablar de cuál era el contexto de esto que fue en la década del 80, ¿verdad? Estoy hablando de un paper publicado en el 86. Teníamos por un lado el exterminio de charrúas, de los cuales hablaban, diría que prácticamente toda la población, ¿verdad? Ocurrido en 1831 en la zona de Salsipuedes. Acosta y Lara había así rescatado una historia de descendientes del charrúa Cepé, un cacique que no había ido a ese encuentro, por lo tanto había sobrevivido, pero era como la excepción, una familia que ahora se llama García, cambiaron el apellido, descendientes de Cepé, pero no había prácticamente más nada. Después sí había referencias a guaraníes, que en realidad son indígenas misioneros, no es tan claro si son guaraníes, que Rivera trae de las abandonadas misiones jesuíticas con las que va a fundar primero Santa Rosa del Cuarey, hoy Bella Unión, y luego con parte de esos indígenas va a fundar San Borja del Gí en Durazno. Ahí teníamos datos históricos de que eran más de 8.000 indios que habían traído, básicamente misioneros, como digo, y hay algún estudio, por ejemplo, de historiadores como González Resote y su mujer, que hablaban de archivos eclesiásticos con bautismos de indígenas, una gran cantidad de bautismos, pero básicamente eran o paraguayos, guaraníes o incluso misioneros. Otros indígenas no eran menos. En 1925, conmemorando el centenario, se saca un libro del Ministerio de Cultura de la época, que no se llamaba así, pero hablan como la identidad uruguaya, que después va a seguir además durante todo el siglo, única nación de América que puede hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde a su población aborigen. Entonces se exaltaba el hecho de no tener indígenas, porque bueno, traía muchos problemas en otros países, y Uruguay era el único país de América del Sur que no tenía indígenas. Esa era nuestra identidad nacional también en la década del 80. O sea, esto es prácticamente después de Salsipuedes quedó esta identidad. Ribeiro, investigador brasileño pero que vivió acá, hablaba de que éramos un pueblo trasplantado de Europa. Recordarán una gaffe del presidente argentino hablando de que habían descendido de los barcos, los argentinos venimos de los barcos, se creía que también los uruguayos habíamos venido de los barcos, no voy a pasar la canción, pero justamente podríamos en ese sentido sentirnos como nuestros hermanos argentinos. Hola. Daniel Vidal, antropólogo social, también habló hasta ¿Cómo andas? que falleció, de que no había indios en el Uruguay contemporáneo. Acá se mezclan dos distintos conceptos. ¿Tenemos indios o tenemos descendientes de indígenas? Ese concepto no lo voy a discutir porque creo que eso es una apreciación más personal que una apreciación que la ciencia pueda contestar. Pero él hablaba de que él sí tenía una cierta ancestría muy lejana indígena, pero que él no la consideraba, que él se consideraba europeo occidental. También otro de los temas que se nos mezcla es la posición de guaraníes o charrúas, ¿verdad? Tema que lo tienen incluso en la página del expresidente Sanguinetti, donde dice, bueno, que hay una falsificación histórica cuando ahora se habla de charrúas, porque ahora cuando se habla de indígenas y de la reemergencia indígena, los indígenas que aparecen son charrúas. Nadie está hablando ni de guaraníes, ni de misioneros, y aún de otros grupos étnicos que sabemos que estaban en el territorio. Pero bueno, esta discusión está también a veces velando la aceptación de si hay o no hay indígenas o descendientes de indígenas en el Uruguay. La realidad es que cuando uno mira los censos del siglo XVIII, siglo XIX, lo indígena casi no existe, es un 2% desde 1793 a 1880 y después ni siquiera se pregunta el dato, o sea, no está el dato, pero es realmente muy escaso, ¿verdad? Entonces uno daría la razón a aquellos que dicen, obviamente no tenemos indígenas. Y bueno, nuestra identidad, la Suiza de América, la Atenas de Plata para Montevideo y la garra charrúa inventada por un cronista de fútbol en Perú, que nos ha quedado, pero que casi solo aplicamos al fútbol, ¿verdad? Bien. Sin embargo, en la década de los 80 empieza a cambiar distintos motivos, tal vez el fin de la dictadura y mucha gente que venía de
por ejemplo, Europa, donde habían sido tratados de una manera particular por ser sudamericanos, o sea, los sudamericanos para los europeos éramos más o menos todos lo mismo. Bueno, pero empieza a haber una revisión, se crea la primera asociación de descendientes de charrúas, ADENCH, Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, en el 89, esto es posterior al artículo que les mostré, ¿verdad?, donde ya habíamos hablado de indígenas, y donde ya había habido comentarios sumamente diversos, incluso en la prensa, diciendo que a veces es un disparate hablar de indígenas. Bien, desde la sociología, desde la antropología, desde estudios culturales, se empieza a ver también, bueno, que el país vacío no era tan vacío, o sea que había un sustrato indígena, la desconstrucción de la historia oficial, esa que hablaba del exterminio, o sea, ¿qué es el exterminio? Y eso es otro tema que vamos a ver un poquito. Y entre el 96 y el 97 se hace una encuesta continua de Ugares, donde después de más de 100 años se va a preguntar sobre etnia o raza, y la gente debía autoascribirse a una etnia o raza, o más de una, de hecho, pero básicamente una. Bien, dejando este paréntesis identitario, vuelvo un poco a los estudios genéticos. Y bueno, para intentar cuantificar los distintos aportes indígenas o africanos, empezamos a buscar otro tipo de marcadores, ahora sí más de genética clásica, como grupos sanguíneos, HLA, proteínas, estudios que empezamos a hacer en el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, en clínicas, verdad que ellos tenían muchos datos justamente por las paternidades o los trasplantes, y posteriormente estudios de ADN mitocondrial, o sea, ya a nivel molecular, o ADN nuclear, sea autosómico o cromosoma. Los primeros resultados, ¿no?, estos son marcadores clásicos, dieron para Montevideo un aporte, ahora sí, dieron nada más que 1%, ¿verdad?, de aporte amerindio o indígena en Montevideo, pero en Tacuarembó dieron 20%. Estamos hablando de un quinto de los genes, ¿verdad? Eso ya no era una cifra para dejar de lado. El aporte africano, curiosamente, Tacuarembó era más bajo que el indígena incluso, ¿verdad? Y en Cerro Largo 8% y 10%. Y un estudio de Hidalgo general para todo el país, con datos también del Banco de Órganos, 10% para el promedio del país indígena y 6% africano. Y esto también es una curiosidad, porque el aporte africano lo teníamos claro, el aporte indígena no lo teníamos, y tal vez no lo tengamos todavía claro, ¿verdad? Estos son los datos recientes que tenemos, digamos una serie de distintos datos. En Montevideo un aporte de 92% europeo, pero 11% indígena. Tengamos en cuenta que si cada uno de nosotros tuviera un bisabuelo indígena, sería 12,5, ¿verdad? O sea que no está, cuando el valor de Uruguay es 14%, entonces aún más que si el promedio de nosotros tuviera un bisabuelo indígena. Como muchos no tenemos ninguno, asumo que alguien tiene 2, ¿verdad? Y así podemos seguir pensando que algunos tendrán bastante más que 2. Una cosa curiosa, estos son datos pre-FONASA, que en ACE daba 15% y a nivel mutual daba 10%. Esta diferencia es significativa y es otra cosa que no sabíamos y que de hecho yo no intuí hasta que empezamos a analizar estos datos y empezaron a dar cosas raras. Porque se habla mucho de las desigualdades en afrodescendientes, pero nunca se hablaba de las desigualdades de descendientes de indígenas, porque como no existían, no podíamos ver tampoco desigualdad socioeconómicas. En Tacuarembó 20%, es casi el doble, ¿verdad? Que el promedio, Cerro Largo, bueno, ya teníamos el mismo dato de 8, promedio para Uruguay 14, con mayor en el norte, menor en el sur, ¿verdad? Ahí tenemos con casi 2 países en algunas cosas. ¿Qué pasa? Esos eran datos de aportes biparentales, ¿verdad? Hombres y mujeres, o sea, todos nuestros genes. ¿Qué pasa cuando analizamos nuestra ancestría materna? ADN mitocondrial, que en el tiempo y a nivel molecular fue lo primero que hicimos porque es más fácil de determinar. Aclaro que en el caso de biparental son estimaciones que siempre tienen un margen de error, mayor o menor, pero sin embargo da una coherencia con todos los estudios, por lo cual eso me lleva a mí a decir que están bastante bien, porque hemos seguido dando datos y siempre son bastante coherentes. No tenemos datos disonantes, aún con metodologías muy diferentes, con muestras diferentes. En el caso de mitocondrial no hay ninguna duda, o sea, está bien determinadas las mutaciones que dan haplogrupos indígenas, que dan haplogrupos europeos y haplogrupos africanos.
Lo único que ustedes me podrán decir que, bueno, norte de África o Próximo Oriente funciona como Mediterráneo, o sea que eso sería la única confusión posible, tal vez algún africano que no lo consideremos africano sino europeo. Pero, digamos, el aporte africano subsahariano, que fue el que se relaciona con la esclavitud, está claramente delimitado. ¿Qué pasó en este caso, verdad? Ay, perdón. En el norte promedio 49%, o sea, prácticamente es la mitad y es mayor al aporte europeo. O sea, más de la mitad de las personas que viven en el norte tienen por línea directa materna un ancestro indígena. O sea, la bisabuela, la tatarabuela o más atrás era indígena y después viene toda la sucesión de mujeres. Con máximos en Bella Unión se decía que, por ejemplo, Santa Rosa de Cuarey había quedado deshabitada de los indígenas misioneros que trae Rivera. Sin embargo, acá lo vemos, 64%, se ve que tanto no se deshabitó. Tacuarembó 62%, este dato lo tenemos un poco en revisión, pero de todas maneras son datos siempre arriba del 50%. Rivera 39%, curiosamente, por ejemplo, si bien, por ejemplo, el aporte africano en Rivera es poco mayor al promedio, o más o menos está en el promedio, pensábamos que iba a ser bastante más alto. Sin embargo, sigue primando. Fíjense que en todos estos datos es mucho mayor el aporte indígena que el africano, ¿verdad? Salto, algunos datos incluso no están ni siquiera publicados, este no está publicado, este tampoco de Salto, 43%, bueno, Cerro Largo sí. Para el sur, 34%, y de hecho para Uruguay, 35%. Quiere decir que un tercio de los uruguayos, y no debo desconfiar de ustedes, así que supongo que un tercio de ustedes tienen también ancestría indígena por el lado materno, o cerca de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando analizamos cromosoma Y, verdad? O sea, ahora la línea paterna, 3%, 4%, 3%, 1%. Este 3% está mal, perdón, lo rectifico, no pude arreglar la diapo, pero este es africano. Montevideo hasta ahora había dado 0, rotundo, en una muestra de más de 100 hombres. Ahora encontramos 1, o sea, de todas maneras va a ser algo menos de 1%. Realmente de vuelta sorprendente. ¿Y esto de qué habla? De una realidad latinoamericana general donde las mujeres indígenas se mezclaron con los hombres europeos que llegaban, ¿verdad? Llegaron muy pocas mujeres, obviamente los hombres, sobre todo en el interior, se mezclaban con las mujeres. Ahora voy entonces al tema de la invisibilidad. ¿Por qué invisibilidad? Bueno, ahora vamos a ver por qué pienso que son invisibles. Estamos hablando de por lo menos un tercio de la población tiene ancestros indígenas y gran parte de la población tiene bisabuelos o tatarabuelos indígenas. Voy a hablar entonces de la dilución, de mostrarles por qué hablo de dilución, ver si influye el hecho de dónde están los indígenas o descendientes de indígenas, o por lo menos los genes indígenas, y un tema para terminar, el tema de género, que también ha surgido últimamente. Bien, dilución. Les hablé hace un ratito, les mencioné esta encuesta continua de hogares. La primera fue en el 96-97, un mini censo, ¿verdad? Donde tenemos, si sumamos los que se declararon indígenas a los que dijeron que eran indígenas y blancos, es un 0.4%. Bueno, hasta ahí es coherente con lo que se creía, ¿verdad? Seguimos siendo un país sin indios. En el censo de 2011, me estoy salteando otra encuesta que hubo en el medio, ya en el censo ven que los valores van a cambiar. La ancestría principal, que sería tal vez equivalente a esta que veíamos, ¿verdad? La ancestría principal, que era de 0,4, ahora pasa a ser 2,4%. Con máximos en Tacuarembó, seguido de Salto, y bueno, después todos los que están en verde son donde encontramos mayor, ¿verdad? Tacuarembó casi 6%, Salto 5%, ¿verdad? O aquellos que dicen tener por lo menos un ancestro, que no consideran que es el principal, pero que tienen un ancestro, Tacuarembó 8%, Salto 6%, en promedio para el Uruguay, digamos, 4,9%. Y acá viene mi tema, ¿verdad?, de la invisibilidad. Porque decimos, bueno, 4,9 declaró que tenía ancestros, pero ¿qué pasó? Yo tengo 35% mínimo, porque son aquellos que tienen materno, un mínimo de 35% de la población.
ahí vengo con la invisibilidad, ¿verdad? O sea, evidentemente hay un montón, hay un 30% de personas que aún teniendo un ancestro indígena o no lo dicen o no lo saben, pero de alguna manera no se reconoce, ¿verdad? A nivel de ancestría principal es más complejo, pero recordamos que el aporte biparental era más o menos un poco más, entre 14 y 17% igual en algunos lugares, ¿verdad? O sea, de un bisabuelo más, y nada más que 2,4% se autoproclamó indígena. Este tema, yo les dije, es mucho más delicado si me considero principalmente indígena o me considero descendiente de, pero por lo menos para la ancestría debería estar el dato, ¿verdad? Curiosamente, cuando uno mira a Argentina, con todos los problemas y la canción de Lito Nevia, también, fíjense que hablan de un 2,3%, ¿verdad? Descendientes de pueblos originarios para el promedio del país, donde sabemos sí que hay, tanto en el sur como en el norte, grupos que incluso viven en comunidades, cosa que aquí de momento no pasa, ¿verdad? No tenemos comunidades indígenas. En Buenos Aires, que siempre se asemeja tal vez un poco más a nosotros, 1,9 de las personas se reconoció como indígena o descendiente de indígena, o sea, aún menos que para Uruguay. En Río Grande del Sur sucede algo aún más claro, en el sentido que tenemos 0,2% de la población del estado reconociéndose como indígena o descendiente, pero con varios grupos étnicos, incluso charrúas, que tienen un lugar para ellos, ¿verdad? Hay adjudicado, hace poco se adjudicó el de charrúa, ya tenían los guaraníes, distintos grupos, los caingán tenían lugares tipo reserva en el territorio de Río Grande del Sur. Cuando uno compara la parte materna de estos tres lugares, dijimos Uruguay 35, en Buenos Aires es aún mayor, 44, y en ahí tenemos datos contradictorios, pero promedialmente vamos a estar un poco más que en Uruguay. En la biparental los datos son relativamente parecidos, Uruguay 14, 17, 19 en Buenos Aires, 12 en Río Grande del Sur. O sea que bueno, vemos que en todos lados los indígenas han llegado a ser invisibles. Recordemos que habíamos partido, ¿verdad?, de los censos con nada más que 2% de indígenas, y entonces, bueno, es más o menos lógico esto de no los reconocemos. El segundo punto que les decía es dónde están, y hasta qué punto el dónde están me puede estar pesando en esta invisibilización. Básicamente, la gran mayoría están en el norte. Los lugares, ahí lo tenemos mucho más detallado que en el primer mapa, ¿verdad? Pero bueno, los lugares o en la costa de Río Negro acá, o básicamente hacia el norte, es donde tenemos mayor acumulación de indígenas autorreconocidos, ¿verdad? Sea por ancestría o sea como indígenas. Una cosa curiosa, en un trabajo que hicimos hace poco también, con unos colegas de Argentina y de Italia, fue ver diferencias en apellidos, y tenemos como dos distintos países, el norte y el sur, que cuando lo miramos acá a nivel de agrupamientos, todo esto corresponde a un gran clúster que es todo el sur, con zona que sería el 10 acá más o menos en el medio, y todos los demás son pequeños agrupamientos. Yo cuando hablamos de apellidos dije, bueno, me va a dar por lógica la frontera brasileña con determinados apellidos, la frontera Argentina con otros y el resto del país. Yo asumía que iba a tener 3 regiones, pues no sucedió. Tenemos un sur bastante homogéneo, ese que podemos decir, bueno, pero en Colonia hay distintos grupos. Sin embargo, a nivel de apellidos eso no se notó, y sí tenemos un gran agrupamiento acá. O sea que estamos hablando de vuelta de los países. Recordemos que los valores de ancestría indígena eran significativamente mayores en el norte. A nivel socioeconómico, lo dije recién, ¿verdad? A nivel de ACE, datos pre-FONASA, justo estos datos son 2008, cuando comienza el FONASA, ahora creo que ya cambió, pero lo que vemos son datos para ADN nuclear, 16% indígena, y en las mutualistas 10, es significativo de vuelta esta diferencia, y a nivel mitocondrial 40 a 20. ¿Verdad? O sea que tenemos para el lado mitocondrial el doble de indígenas, digamos, ahí sí no tenemos dudas, son haplogrupos indígenas en el sistema público.
Esto mismo lo podemos comparar con lo que sucede en Buenos Aires, donde tenemos las 3 coronas de la capital, digamos, capital federal, las zonas periféricas, ven que aumenta del 5 al 11 al 33. En la segunda corona, la zona periférica, donde además se sabe que se han ido instalando muchos indígenas que vienen del norte. En La Plata es un estudio diferente porque comparan obreros con universitarios. Esto es bastante general, lo vemos también en Chile, lo vemos en México, ¿verdad? Donde hay un gran aporte indígena, pero bueno, en obreros en La Plata 72% de ADN mitocondrial indígena y 34% en los universitarios. Así que si quieren pensar que somos todos universitarios, tal vez no tengamos un tercio, tengamos un poco menos, pero seguramente el 20 por lo menos tenemos. Bien, y el último tema que quería tocar, y estoy bárbara de tiempo, es el tema de las mujeres. Dijimos, las que se integran básicamente son mujeres, cromosomas Y indígenas. Hicimos un estudio particular, yo tuve el premio L'Oreal justamente para poder investigar los cromosomas Y indígenas. Hicimos una especie de enorme campaña a todo hombre que creyera tener cromosomas indígenas. Conseguimos como 80, pero cuando después hicimos los estudios de esos 80 nos quedamos con 6. Los demás, por más que muchos tenían clarísimo, supuestamente clarísima la genealogía, cuando hacíamos el estudio genético no era indígena. Y entonces empezamos también a investigar con Patricia Muth por qué eso, ¿verdad? Porque me están diciendo, incluso alguno con apellido indígena, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y bueno, revisando a Saint-Hilaire, que recorre Uruguay del este al oeste entre el 1819 y 1820, él va contando un poco lo que ve, y entre las cosas que dice, por ejemplo, dice: esposas e hijas de los indígenas agrupados en torno a los campamentos militares portugueses que se prostituían con los soldados. Entonces dice que las mujeres guaraníes se entregaban a los hombres con tanta facilidad, etcétera. Bueno, ahí vienen juicios de valor de la época que no podemos considerar hoy, pero bueno, la realidad es que eso pasaba, y concluye: la mayoría de los milicianos tiene una india como amante. Después va a aclarar además que esos niños, como los soldados se iban, quedaban, entonces dice: esos niños no van a tener ninguna suerte porque ni son indígenas ni son blancos, porque el padre se va y la India los tiene que cuidar como pueda. Bueno, ahí ya tenemos posiblemente esos niños con cromosoma Y, los varones europeos, son criados como indios, y después a la larga uno se olvida si eran o no eran, quién era su papá, porque tal vez ni siquiera lo supieran en su momento. Explica también en otros casos, como la mayoría de los hombres indios han muerto durante la guerra, son sobre todo las mujeres y los niños que han venido a refugiarse desde Entre Ríos, y de vuelta al tema de la prostitución. Este es un tema recurrente, ¿verdad?, de las mujeres indígenas con los hombres europeos, con una versión un poco más gratificante. Habla también, o relata Saint-Hilaire: en el pueblo de las víboras fui muy bien recibido por el propietario y su mujer, que es india. En esta choza es mucho más limpia que aquellas en las que me detuve desde que salí de Colonia, me dieron cenar. Bueno, estas eran ya familias constituidas con un hombre generalmente europeo o hijo de europeos y una mujer indígena. U otro más: entremos en la casa de un hombre mayor que fue rico pero que debido a la guerra vive en la mendicidad. Acostumbra a leer libros en latín y se dice en la región que fue jesuita. Está casado con una india y tuvo con ello varios hijos, ¿verdad? Muchos de estos chicos evidentemente también han heredado tierras, o sea que no siempre es la mala, ¿verdad? En muchos casos con familias constituidas. Muchos que tienen ancestría indígena vienen de familias que aún, incluso ahora, tienen tierras. Entonces, bueno, ahora sí, ya para finalizar, una de las preguntas de por qué los indígenas o los descendientes son invisibles: ¿quién escribe la historia? La historia en general se ha escrito desde Montevideo y por hombres. La voz de las mujeres en general ha estado oculta, ¿verdad? O sea, no ha transmitido. Recién ahora tenemos historiadoras mujeres, pero hace muy poco que las mujeres escriben la historia. Por lo tanto, posiblemente, familiarmente, y es lo que estamos viendo ahora, donde la gente por relatos orales sí sabe o se dice, pero se han perdido muchas cosas. Se ha perdido el grupo étnico, por lo tanto ahora todo el mundo asume charrúa. Según me explicaba un charrúa, digo, pero bueno, sabemos que no siempre son charrúas. Y me dice: bueno, sí, pero es como un gran paraguas que usamos, porque si empezamos a fragmentarnos como indígenas decididamente, bueno, va a ser, no va a ser un reclamo audible, ¿verdad? Entonces, bueno,
tenemos ahora también la herramienta genética. En el laboratorio nuestro de antropología biológica viene gente que quiere saber, nosotros solo hacemos ADN mitocondrial, porque sospecha que tiene ancestría materna indígena, o porque le dijeron, o porque se mira al espejo, o porque mira la foto de la abuela. Entonces, bueno, hay ahí también un reconocimiento. Yo estoy esperando los datos del censo de 23, que además fue muy cuidado. Fuimos los investigadores, muchos por lo menos, y también los indígenas y otros grupos minoritarios consultados en qué tipo de pregunta hacer para que realmente se refleje en el censo. Entonces, bueno, pienso que esos datos genéticos y el tema que está en muchos lados continuamente siendo hablado, puede ser que cambie los valores que veníamos viendo y que lo que era invisible ya no sea tan invisible. Y por último les dejo planteado, bueno, ¿son indios o son descendientes? Eso es, como decía al principio, algo personal. ¿Cuánto de indígena hay que tener para considerarse o autoconsiderarse indígena? Y esto me lleva a colación una colega norteamericana que está viviendo acá en Laureles hace unos años, y con ella hemos hablado mucho, y ella trabajó con indios urbanos en Estados Unidos, y la situación es muy parecida. Los indios urbanos en general han perdido la lengua, perdido todas las costumbres, ¿verdad? Que es uno de los problemas acá. O sea, ¿qué fue Salsipuedes? Yo diría que fue un etnocidio, en el sentido que termina con una etnia, la charrúa, a la cual posiblemente ya se habían unido grupos menores como Benoas o Boanes u otros grupos. Se termina con la etnia como tal, pero las mujeres son repartidas, nadie las mata. Las mujeres se reparten, los niños pequeños también, pero básicamente las mujeres ya se estaban mezclando, o sea que a nivel genético seguimos teniendo. Ahora, claro, obviamente la cultura se ha perdido. De todas maneras, hay algunos datos hoy, por ejemplo, en el campo de la etnomedicina. Se acaba de presentar hace poquito justamente una tesis de Gregorio Tabatian, donde recopilando información y hablando con gente en el norte del uso de plantas medicinales, sobre todo las autóctonas, hay algunas cosas que él está identificando como posibles usos indígenas, por ejemplo el cataplasma de algunas plantas medicinales, cosa que también le dejo a los médicos, que creo que es un tema que se ha descuidado mucho, es el uso de plantas. Y bueno, por último agradecer a toda la gente que está colaborando, y resumí un poco de la gente que colabora ahora, salvo Salzano, que falleció hace 2 años y que fue mi orientador en los 2 posgrados, un investigador brasileño sumamente conocido, Gonzalo Figueiro, Patricia Mut, Valentina Colistro, que es de Facultad de Medicina, Carolina Bonilla, una uruguaya viviendo en Brasil, Ángel Carracedo en España, que es español, en Tacuarembó, Pedro Hidalgo, Lorena Luna, Yacer Vega, y en Salto, Julio Daluz y Ana Soler. A los participantes en general, que a veces son ocultos, pero que si no tuviéramos gente que nos brindara sus datos y nos dejara muestrearlas, sea con sangre o sea con saliva, no tendríamos estudios. Y a todos ustedes, muchas gracias. Muy bien, vamos a dar paso ahora a las ceremonias de entrega de premios, por lo cual vamos a comenzar con el Gran Premio Nacional de Medicina. Vamos a dar lectura al acta que elaboró el tribunal. Siendo la hora 18 del día 14 de noviembre del año 2022, se reúne el Tribunal Evaluador del Gran Premio Nacional de Medicina, integrado por los académicos José Pedro Arcos, presidente, Eduardo Osinaga y Carlos Salveraglio. Luego de analizar los trabajos presentados, se resuelve otorgar el primer premio al trabajo titulado Tuberculosis, de la clínica al laboratorio y del laboratorio al paciente y al sistema de salud, un ejemplo de medicina traslacional. Autor principal, doctor Gonzalo Grave. Coautores, doctor Carlos Robelo, magíster Joaquín Hurtado, doctor Nicolás Nin, doctora María Buroni, doctor Álvaro Giordano, doctora Cecilia Coitiño y doctor Fernando Rodríguez. Vamos a invitar a que haga uso de la palabra al académico Eduardo Osinaga, quien fue integrante del Tribunal Evaluador.
Si bien entregaremos los premios en secuencia, por sugerencia del académico Sinaga, porque él va a hacer la introducción, también vamos a comentar que el segundo premio, voy a ordenar los papeles, acá está, correspondió, a ver, bueno, ahí está, lo tenemos, ahí está, perfecto. El premio entonces, decíamos, es investigación clínica y translacional en paciente con COVID-19 en estado crítico. Los autores son el doctor Nicolás Nin, Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno, Gregorio Iraola, Fabián Aldunate, Álvaro Fajardo, Natalia Echeverría, María Noel Pereira Gómez, Rodrigo Arce, Joaquín Hurtado, Andrés López Ratzenko, Fernando Rodríguez, Guillermo Moina, Diego Ferla, Diego Simón, Álvaro Giordano, Gonzalo Greif, Mercedes Corral, Alexander Rauhut, Alicia Costabile, Paula Bolanacci, Regina Ponartet, Mercedes Paz, Irene Ferreiro, Manuela De Castro, María Buroni, Cecilia Vilarino, Patricia Lacuesta, Romina Gereldián, Cecilia Salazar, Solana Feipe, Patricia Fernández, Carlos Quiroga y Jordán Tensi. Y ahora sí, entonces, el académico Sinaga, integrante del tribunal, hará referencia a los dos premios. Muchas gracias. Buenas tardes, señores ministros, autoridades, colegas académicos, amigos. La realidad es que el tribunal consideró que estos dos trabajos merecían el Premio Nacional de Medicina. Por eso me pareció que no correspondía que se presentase uno, yo hablase sobre uno, y el otro pasase a un segundo término, que ocupa el segundo lugar, pero el tribunal lo consideró también que merece ser considerado como Premio Nacional de Medicina, nada más que ocupando un segundo lugar. La única diferencia que habrá entre ellos es el premio económico, que es de acuerdo al reglamento de la Academia, el 70% del premio se otorga al que está en primer lugar y el 30% al segundo lugar. Pero, para hablar de los premios, de estos premios, es extraordinaria la similitud, no temática, pero sí conceptual, y en la estructura de los trabajos, siendo grupos que, si bien comparten, sí, algunos autores, la realidad es que obviamente son trabajos muy distintos. Y paso a leer recordando los títulos. El que ganó el primer puesto, liderado por Gonzalo Greif, se titula Tuberculosis de la clínica al laboratorio y del laboratorio al paciente y al sistema de salud. Un ejemplo de medicina translacional. El segundo, liderado por Nicolás Nin, se titula Investigación clínica y translacional en paciente con COVID-19 en estado crítico. O sea, lo translacional es la esencia de ambos trabajos. El concepto de translacional surge de una realidad hoy importantísima en la medicina y que de alguna manera tiene su base, la preocupación de que si uno analiza cuánto de los descubrimientos en las ciencias de la vida tienen impacto clínico, se usan en el manejo de pacientes, no supera el 5% de los conocimientos obtenidos por investigaciones en ciencias de la vida que están impactando en la clínica en el día a día. Entonces, ¿qué hay? Gran cantidad de conocimientos, cada vez más a un ritmo vertiginoso de crecimiento, con impactos en salud indiscutidos, pero que van a otro ritmo. Entonces, trasladar esos conocimientos, lo translacional, hoy es una prioridad en el mundo y en la medicina es un aspecto clave. Esta no es una inquietud nueva, porque ya desde el siglo XIX, bien conocidos los trabajos de Claude Bernard y después de cantidad de autores en las décadas siguientes, se preocupaban de trasladar conocimientos del laboratorio a lo asistencial, con resultados en general modestos, pero que siempre generaron progresos y se iban incorporando a la vida. Y el término translacional toma forma en la década de los 90, cuando la biología molecular pasó a ser clave en el diagnóstico médico, productos generados por la
biología molecular con ingeniería de proteínas, generación de nuevas estrategias terapéuticas, pasaron a ocupar un aspecto clave, y ese aspecto en la década de los 90 comenzó a generar una gran diferencia entre el científico básico y el médico clínico. Para el médico clínico, seguir el lenguaje que representaba la biología molecular y las estrategias de diagnóstico, los progresos en genómica, la secuenciación masiva, representaba un enorme desafío, y se alejaban el que hacía asistencia del que estaba investigando en un laboratorio. Y ahí se incorporan las sociedades de medicina translacional, se generan revistas de medicina translacional, y la disciplina medicina translacional toma una identidad. ¿Por qué? Porque eso, que generaba un potencial enorme por las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento, en la realidad había alejado mucho a los que hacían investigación básica de los que hacían asistencia. Y entonces se buscan consolidar equipos multidisciplinarios que se articulen sobre temas que impacten en mejorar la salud, que mejoren la calidad asistencial. Y estos dos trabajos se enmarcan precisamente en ese espíritu. Si uno mira la integración, hay referentes del área clínica, referentes del área básica, que han posibilitado equipos sólidos, ambos con historia, porque no es que hubo oportunismo y vamos a presentarnos ahora, sino que si uno mira en tuberculosis, que hay más de 10 años de trabajos publicados en revistas internacionales por estos autores, y esto, lo que presentaron acá, son resultados muy originales que todavía no están publicados, pero sí hay toda una historia que lo avala. Ni hablar, el trabajo de COVID va en el mismo sentido. Obviamente el COVID es una situación más nueva desde el punto de vista de abordarlo como tema de investigación. Entonces, aquí están los desafíos, porque cuando se juntan con buen espíritu los investigadores clínicos con los investigadores básicos, pueden expresar intenciones, pero muchas veces no hacen nada. Muchas veces no generan experiencias duraderas. Y acá es el caso contrario. Hay equipos estructurados, eficientes, donde trabajaron muchos jóvenes que se formaron, hicieron trabajos de graduación para poder avanzar en estos temas. Entonces, Uruguay está teniendo, sí, progresos en esta área, en distintos ámbitos. Viene a la memoria una situación que resulta de alguna manera tristísima, sin duda, el fallecimiento del profesor Otto Pritsch hace pocas semanas, referente en medicina translacional, en innovación en salud, y ambos equipos de investigación tienen discípulos del doctor Pritsch, tienen compañeros de trabajo del doctor Pritsch. O sea que esto, de alguna manera, refleja que si Otto hubiese estado, estaría aquí disfrutando de la distinción de sus colegas y discípulos por esta distinción. Y quiero, de alguna manera, para terminar, pasar un mensaje a los jóvenes que integran estos grupos, porque ellos son, de alguna manera, un pilar necesario para que se consoliden, porque si bien esta es una distinción importante, no la deben de considerar un logro. Los logros tienen que llegar con el trabajo en el mediano y largo plazo para que esto llegue a lo asistencial. Lo translacional es exitoso si un paciente se beneficia y si esto pasa a ser de uso clínico. Es ahí cuando está el logro. Y estos jóvenes tienen que sentir que trabajan en grupos privilegiados. No es fácil encontrar ámbitos para hacer lo translacional en ningún lado, y en Uruguay tampoco. Pero esto existe, por suerte, está creciendo, y los jóvenes tienen que reconocer la oportunidad y aprovecharla. Felicitaciones a todos. La academia realmente se enriquece con la presentación de trabajos de este tipo. En representación del grupo que ha recibido el primer premio, vamos a convocar a hacer uso de la palabra al doctor Gonzalo Greif.
Bueno, buenas tardes a todos y todas, las autoridades presentes, a todos los presentes. Me anoté para cumplir los 3 minutos de tiempo. Gracias, Eduardo, por las palabras, porque me allanaste un poco el camino. Y bueno, era contarles eso, que el trabajo que presentamos y que mereció este primer tiempo está basado en 2 proyectos, pero era también un poco la historia del trabajo en tuberculosis, que fueron 15 años que venimos trabajando y, como bien decía Eduardo, de forma colaborativa, con médicos básicos, intensivistas, epidemiólogas, laboratoristas de la comisión honoraria y, bueno, investigadores e investigadoras. En estos años formamos recursos humanos, se realizó transferencia tecnológica al laboratorio clínico de la comisión honoraria, y bueno, y en un futuro, como bien decía Eduardo, la idea es trasladar algunos de los resultados de nuestra investigación a que sirva a los pacientes, que tengan un mejor pronóstico en tuberculosis, que todavía es una enfermedad de problema de salud. Del trabajo en sí no pensaba hablar y un poco lo dijo Eduardo muy bien. Sí quería hacer mención a la persona que nos introdujo a estudiar tuberculosis, que fue Carlos Rivas, integrante de la comisión honoraria, que tuvo una visión de ir colectando todas las muestras, de hacer un biobanco. No sabía muy bien por qué, pero generó un patrimonio de cepas del país que es único a nivel mundial, y eso nos permitió y nos allanó mucho el trabajo. También agradecer a las agencias financiadoras. Los recursos son escasos, pero bueno, nosotros por suerte tuvimos proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación, Fondo Sectorial de Salud y María Viñas, el SNI que también nos financia, PEDESIVA en la formación de estudiantes y también la Comisión Académica de Posgrados de la ULR. También agradecer a las instituciones que formaron parte de todos estos trabajos. El Instituto Pasteur, y aprovecho a mencionar a Otto, que ya lo hizo Eduardo, pero creo que es clave en la fundación del instituto, y bueno, fue un golpe duro para el instituto. Perdón. Bueno, instituciones, Comisión Honoraria, Lucha Antituberculosa, Facultad de Medicina y el Hospital Español, por supuesto, que tuvimos un vínculo muy enriquecedor. También a Carlos Robelo, que empujó para que presentara este trabajo. Y por último, agradecer al tribunal y también el segundo premio a Nicolás, que también, como ya se mencionó, formamos parte del equipo y siempre trabajando de forma colaborativa. Muchas gracias. En representación de la Asociación de Laboratorios Nacionales, que es quien otorga el financiamiento del premio, hacen entrega del diploma y también del cheque el académico presidente de la Academia Nacional de Medicina, José Pedro Arcos. A continuación convocamos en representación del grupo autor del trabajo al cual se le otorgó el segundo premio al doctor Nicolás Nin. Buenas tardes a todos. También me traje un papel como Gonzalo porque si no me voy a olvidar de todo. Bueno, quiero saludar obviamente a la academia, el presidente de la academia, a todos los académicos, y muchos de ellos me han forjado a lo que soy a nivel académico, han sido parte de mi vida asistencial, la parte clínica, la parte de investigación translacional, lo veo a Rafael ahí, bueno, a las autoridades. También quiero saludar a la Asociación de Pacientes, la veo a Lana de arriba, todo lo que hacemos tiene que ser dirigido a los pacientes, así que Lana, muchas gracias por venir, colegas y familias. Primero les voy a contar un pequeño recorrido. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Español es un centro de referencia de patología respiratoria. Muchos de los pacientes de patología respiratoria grave como la HIV, las tuberculosis, neumonías complicadas vienen a la unidad. Hay un expertise muy grande en la unidad.
Ya la unidad venía trabajando en tuberculosis grave y venía viendo a lo largo de los años que cada vez teníamos gente más joven con tuberculosis, con un fenotipo de gente que fallecía muy grave, y empezaron a preguntarse a nivel clínico por qué estaba sucediendo esto, que gente de 20, 25, 30 años en esta altura de los acontecimientos murieran de tuberculosis. En el 2015, bueno, yo me integro a la unidad, empezamos a trabajar con el grupo del Instituto Pasteur, con Gonzalo, con Carlos, bueno, Joaquín que se unió, para tratar de entender si esa gravedad era vinculada al paciente, al germen, o realmente había algo que no estábamos viendo. Y ahí empezamos en esa investigación tan rica y realmente de un equipo multidisciplinario que fue desde la gente de la lucha hasta el Instituto Pasteur, y es la manera de poder avanzar en la ciencia. Veníamos trabajando bien, veníamos haciendo proyectos colaborativos, y en el 2020 todo cambia, empieza la pandemia, nos dicen que somos centro de referencia del COVID, eso fue en febrero-marzo, y bueno, ahí lo primero que hacemos es, bueno, es una enfermedad desconocida, teníamos mucho miedo, todo el personal tenía miedo, sobre todo del contagio a las familias. Lo que más teníamos miedo era de contagiar a nuestras familias. Ahí le preguntamos a Gonzalo Greif, digo, Gonzalo, viene un virus desconocido, ¿con quién podemos hablar? Me dice, yo de virus no trabajo en eso, pero te voy a presentar al equipo de Gonzalo Moratorio, Pilar, Moreno, Gregorio Iraola, que ellos sí son expertos, y bueno, y me acuerdo que en marzo hablamos con ellos y le dijimos que teníamos unas preguntas muy importantes para poder contestar, que una era cómo podíamos evitar contagiarnos, dónde estaba el virus, en las superficies. La otra era si realmente, por ejemplo, el plasma de convaleciente servía o no para algo, porque no había evidencia clara. La otra era el impacto de la carga viral, si realmente se asociaba o no. Y bueno, y así fue como empezamos en un marzo, escribimos 3 proyectos en un fin de semana, y luego fuimos evolucionando. Cuando las cepas empezaron a cambiar, también estudiamos si el cambio de cepas tenía impacto o no en los desenlaces de los pacientes. En el 2021, en marzo-abril, cuando la unidad realmente ya había ampliado muchísimo las camas y no había más lugar, nos piden a 2 integrantes, Álvaro Giordano, que está acá conmigo, y también una licenciada de enfermería, que teníamos que irnos a otra unidad y abrir otro hospital de urgencia. Ahí nos fuimos al INOT. Partimos la unidad en 2, que eso fue realmente muy complicado, dejando a los compañeros también de una manera vulnerable, digamos, porque el equipo se partió. Y en el INOT también pudimos haciendo investigación y con un equipo multidisciplinario, con abordaje de psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, también pudimos entender los efectos del post-COVID a los 3 meses, a los 6 meses y al año, que realmente no sabíamos nada y estamos viendo las secuelas que son muy importantes. O sea que eso fue un poco el recorrido que tuvimos a lo largo de estos años. Creo que hacer investigación fue una luz de conocimiento, fue una luz de seguir, fue una luz de resiliencia, y yo creo que lo más importante que nos mantuvo unidos fue obviamente el equipo, el apoyo que tuvimos, la investigación y la generación de conocimiento, y a su vez también, obviamente, que la familia y el apoyo familiar fue fundamental. Habiendo dicho un poco el recorrido, que les conté en un minuto, 2 años que fueron muy intensos, muy duros, muy oscuros para todos, no simplemente para el equipo asistencial. Bueno, quiero agradecer, obviamente, que al Hospital Español, al INOT también, que nos dio su lugar para poder atender pacientes. Del Hospital Español, desde la dirección, que nos dejó hacer investigación cuando realmente eran tiempos difíciles, y el Comité de Bioética siguió actuando, que podía haber cerrado, y eso nos permitió poder seguir haciendo investigación. Quiero agradecer también a la gente invisible, que a veces no la vemos, como el auxiliar de limpieza, los que limpian, que gracias a eso no tuvimos brotes en el hospital, hasta la recepcionista, hasta la auxiliar de enfermería, hasta las enfermeras que estuvieron a pie de cañón, hasta todos los compañeros, incluyendo los coordinadores, los médicos, los residentes, que tuvieron que madurar de una manera muy rápida y a su vez nos acompañaron la INOT y actuaron como médicos de guardia. O sea que eso es agradecimiento al Hospital Español, no puedo olvidar de alguien, pero a todo el equipo asistencial, incluyendo psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, que se mantuvieron a pie de cañón. Quiero agradecer también, obviamente, que el Instituto Pasteur, este trabajo colaborativo junto con el equipo de Gonzalo Greif, y Carlos y Gonzalo Moratorio, y que ustedes vieron una amplia lista. Ahí hay residentes de cuidados intensivos, hay enfermería, hay psicólogos,
Hay bueno, toda la gente de ciencias básicas, digamos, que nos dio el conocimiento, y bueno, por eso hay tanta gente, porque es un equipo multidisciplinario, desde el primero hasta el último. Quiero, bueno, agradecer también a mis mentores académicos. Tengo un mentor clínico y a nivel de mi carrera, que fue uno de los responsables con mi familia que volvió al país, que no tengo que nombrarlo. Y bueno, le agradezco profundamente a Rafael, que también estuvo apoyándome en mi doctorado, bueno, a mi padre, y bueno, a mi mujer y mis hijas que están ahí arriba, y no quiero llorar. Y bueno, muchas gracias. En nombre de la Asociación de Laboratorios Nacionales se le entrega entonces el diploma y el premio en el cheque. Las entrega los académicos Osinaga y Arcos. Vamos a pasar ahora al Premio Ministerio de Salud Pública. Vamos a dar lectura al acta, siendo la hora 16 del día 17 de noviembre del año 2022, se reúne el Tribunal Evaluador del Premio Ministerio de Salud Pública, integrado por los académicos José Pedro Arcos, presidente, Oscar Novoa y Carlos Romero. Luego de analizar el trabajo, impacto sanitario y social de la pandemia por COVID-19 en la atención terciaria de pacientes con patología cardiovascular en el Uruguay, cuyo autor principal es el doctor Víctor Dayan, y que tiene como coautores a Abayuba Perna, Álvaro Niggemeier, Natalia Piñeiro, Alejandro Cuesta, Lucía Florio, Ariel Durán, Martín Antelo, Carlos Guamán, Juan del Pozo, Rosana Gambogi, y como colaboradora a Graciela Fernández, el tribunal resolvió por unanimidad otorgarle el premio Ministerio de Salud Pública. Invitamos al académico Carlos Romero, integrante del Tribunal Evaluador, a que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a las autoridades y a los compañeros. Comentarios acerca del trabajo que acaba de mencionar, realizado en el Centro Cardiovascular Universitario de la Universidad de la República, Fondo Nacional de Recursos y Sociedad Uruguaya de Cardiología. Principales características del trabajo. Trata acerca de un tema trascendente, la incidencia de la pandemia COVID y de las medidas de contención aplicadas en relación con una patología de gran interés para la salud pública, como lo es la cardiovascular, primera causa de muerte en nuestro país. En relación a eventos agudos, compara datos vinculados al tratamiento de reperfusión en el infarto agudo de miocardio en dos periodos de la pandemia, uno de ellos al inicio del 15 de marzo al 30 de abril de 2020, periodo caracterizado por fuertes medidas de contención y muy baja incidencia de la enfermedad, en relación con los correspondientes del mismo periodo en los años previos, 2017 a 2019, evidenciando una significativa disminución de los procedimientos de reperfusión durante el año 2020. Y otra comparación es con el mismo periodo del año siguiente, 2021, caracterizado por una gran distensión de las medidas de contención y muy alta incidencia de la enfermedad, en el que se evidencia un aumento del número de procedimientos, alcanzando tasas comparables a las del periodo prepandemia. En relación al tratamiento de situaciones crónicas, compara el número de cirugías de revascularización durante el año 2020 con los años precedentes solamente. También se pone de manifiesto una disminución estadísticamente significativa de los procedimientos realizados en el 2020. Utiliza variables que se caracterizan por una gran precisión, puesto que provienen de la base de datos del Fondo Nacional de Recursos, institución que financia tanto los procedimientos de revascularización por fibrinolisis o angioplastia como quirúrgica, y que incluyen información sobre las características y procedencia de los pacientes tratados.
utiliza una metodología estadística adecuada. Y finalmente, pone de manifiesto una recuperación de la normalidad en cuanto al número de procedimientos, pero con una inequidad en perjuicio de los pacientes provenientes del sector público en comparación con los del privado y de los pacientes del interior con respecto a los de Montevideo. Esto constituye un insumo acerca de la necesidad de implementar medidas adecuadas en la gestión de la salud pública que seguramente será tenido en cuenta por las autoridades correspondientes. Por las razones expuestas, el tribunal integrado por el presidente de la Academia, profesor José Pedro Arcos, el académico Óscar Novoa y quien les habla, resolvió por unanimidad otorgar el premio Ministerio de Salud Pública al trabajo que venimos comentando. Felicitaciones a los autores. Convocamos ahora en representación del equipo ganador al doctor Víctor Dayan. Bueno, muy buenas tardes. Primero de todo, antes de agradecer, en el año 2020 yo asumo la presidencia de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y un presidente anterior me dice, está bueno porque cuando entres de presidente vas a poder viajar a los distintos congresos de las sociedades latinoamericanas. Pasaron 3 meses y se decretó la pandemia por COVID-19 y se acabó el gran beneficio que tenía como presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Sin embargo, se abrió una gran oportunidad liderando esta sociedad frente a un problema que claramente estaba afectando de forma colateral a una población con la morbilidad y con la, como dijo el doctor, el profesor Romero previamente, con el impacto en mortalidad más grande en los últimos 10 años, que es los pacientes cardiovasculares. Durante mi presidencia recibí varios reclamos respecto a los socios, los cardiólogos que estaban evidenciando una disminución importante en el número de consultas de los pacientes cardiovasculares. Había caído drásticamente del momento del decreto de la emergencia sanitaria. Y eso no solamente ocurrió en Uruguay, sino que también lo vimos a nivel de las publicaciones a nivel exterior, y eso rápidamente, gracias a la posición en la Sociedad Uruguaya de Cardiología, nos permitió establecer alianzas claves con el Fondo Nacional de Recursos, con el Ministerio de Salud Pública, para realmente ver qué era lo que estaba pasando en el Uruguay. Nuestra investigación, a diferente de las anteriores que han sido presentadas, es una investigación fundamentalmente epidemiológica. Nosotros dependemos de la calidad de los datos para saber la veracidad y el impacto de las conclusiones que podemos sacar. Nada mejor que contar con los datos del Fondo Nacional de Recursos y del Ministerio de Salud Pública y no con datos institucionales aislados. Y eso es lo que permitió esta situación de colaboración interinstitucional para lograr los datos que logramos, que como bien fueron mencionados por el profesor Romero, y permitieron, y les voy a adelantar para quien no haya leído el trabajo, les voy a hacer un adelanto que lamentablemente no llegamos a identificar la causa de las disminuciones de la atención en el sentido de las repercusiones por infarto, el número de cirugías cardíacas, etcétera, que es la característica que tienen los estudios epidemiológicos, no llegan a la causa. Los estudios epidemiológicos sirven para descartar hipótesis y para presentar asociaciones para luego, como decía el doctor Osinaga, en realidad ir para el otro lado, no pasar de lo básico hacia lo clínico, pero sino del epidemiológico a lo básico y eventualmente ver por qué pasó lo que encontramos. Creo que no existe mayor galardón para alguien que hace investigación clínica que recibir el premio de la Academia Nacional de Medicina, y esto no pudo haber sido logrado sin la ayuda de los que voy a pasar a mencionar, que son fundamentalmente mi familia, donde está representado mi esposa y mi hija, todos los coautores, que aquí están representados la doctora Rosana Magomboy y Pablo Perna del Fondo Nacional de Recursos, el Centro Cardiovascular, parte del profesor Ariel Durán, el Hospital de Clínicas, en donde está el profesor Villar, y los otros colaboradores que participaron de forma enérgica y activa
en este trabajo. Y por último, pero no menor, last not but least, como dicen los americanos, la Academia Nacional de Medicina, a los cuales congratulo y apoyo en mantener de forma discontinuada este premio, que claramente representa un estímulo para investigadores clínicos como nosotros, donde lo asistencial nos ocupa el 80% de nuestra vida diaria, ¿verdad?, en seguir hacia adelante en la investigación en el Uruguay. Muchas gracias. Se entrega entonces el Premio Ministerio de Salud Pública, lo entregan los académicos Arcos y Romero. Ya en el último tramo vamos a proceder a leer el acta del tribunal que otorgó el Premio Internacional Víctor y Clara Soriano. Dice el acta: siendo la hora 8:30 del día 16 de noviembre del año 2022, se reúne el Tribunal Evaluador del Premio Internacional Víctor y Clara Soriano, integrado por los académicos José Pedro Arcos, presidente, Roberto Cuadrelli, Pablo Mullí, Javier Hurtado y Hamlet Suárez. El premio se otorga de manera anual y es financiado por la Fundación Víctor y Clara Soriano con el objetivo de estimular el desarrollo del conocimiento y de la investigación en diferentes campos de la medicina, tal como establece el artículo 2.3 de las bases especiales. El tema seleccionado para el año 2022 fue neurología. Luego de analizar el trabajo, caracterización clínica y genética de pacientes uruguayos con un fenotipo de distrofia de cinturas, cuyo autor principal es el doctor Abayubá Perna, y sus coautores son los doctores Cristina Vázquez, Emilio Salazar, Raúl Rosada, Rosario Huaycamburú, Mariana Leñani, Juan Ramón Higui y Jochen Hackenbruch, el tribunal resolvió por unanimidad otorgarle el Premio Internacional Víctor y Clara Soriano. Convocamos para hablar de esta decisión al académico Roberto Cuadrelli, integrante del Tribunal Evaluador. Bueno, buenas tardes a todos. Señores ministros, estimados colegas académicos. A ver los lentes. Quedaron por ahí. Gracias. Una gran alegría nos causó un tema de genética como aspirante al premio Víctor y Clara Soriano, y disfruté mucho con su lectura. Los autores partieron de un fenotipo bien definido, distrofia de cinturas, tanto de la cintura pélvico-trochanteria como escapular. Tomaron 100 pacientes de la Policlínica de Enfermedades Neurológicas del Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina, donde dos ilustres académicos, los profesores Héctor de Femini y el profesor Mario Medici, supieron formar. Y en esos 100 pacientes con diagnóstico de distrofia muscular de cinturas y de muy probable etiología genética, aplicaron la genética molecular. ¿Y qué tipo de genética molecular? Y acá está el mérito del trabajo. Era dificultoso el estudio genético para los 29 tipos de distrofia de cinturas, ya que no se disponía de paneles que permitieran estudiar varias mutaciones en un solo estudio. En los últimos años, la situación comenzó a cambiar con la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación. Desde el año 2014, los autores, en acuerdo con Laboratorio de Genzyme y Laboratorio de Biología Molecular Genia, diseñaron y se comenzó a aplicar un panel de secuenciación de nueva generación para 11
miopatías genéticamente determinadas en los 100 pacientes de la Policlínica de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Neurología. Las 11 mutaciones diferentes y detectables en un solo estudio por paciente fueron elegidas en base a la frecuencia reportada por la literatura y a la epidemiología estimada regional. La aplicación del panel se realizó entre mayo del 2014 y septiembre de 2021. En aquellos pacientes en los cuales la aplicación del nuevo panel genético encontró una mutación patogénica conocida, fueron citados en una única oportunidad para ser reexaminados y tipificados clínicamente en detalle, es decir, se ajustaron los hallazgos genotípicos aportados por los nuevos estudios con el fenotipo clínico. De esos 100 pacientes estudiados se pudo determinar 31 mutaciones genéticas patogénicas y se identificaron los primeros 5 casos de enfermedad de Pompe. Atención, 56% fueron resultados negativos, a pesar de que los pacientes provenían todos de la misma policlínica. Ello habla de la heteroetiología del tema en cuestión. De los 31 pacientes con mutaciones genéticas patogénicas para distrofias musculares de cinturas, 21 presentaron mutaciones confirmatorias, mientras que 10 presentaron mutaciones patogénicas. De los hallazgos entrados en este estudio se ha demostrado que la frecuencia epidemiológica de las distintas distrofias de cinturas es muy similar a otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile. Otro hecho epidemiológico establecido es el predominio de la población estudiada de una forma de transmisión dominante como es la distrofia de cinturas D3. Vale también como hecho epidemiológico que se describieron por primera vez subtipos como la distrofia de cinturas R12 y se conocieron diferentes variantes fenotípicas y de formas de herencias de otros subtipos R2 y R1. Dejo abiertas varias líneas de investigación para el futuro, algunas ejecutándose actualmente como la aplicación de nuevos paneles en aquellos pacientes con resultados negativos con el panel primario, la aplicación de técnicas de MLPA en aquellas situaciones patogénicas en heterocigosis para enfermedades recesivas y la profundización en el conocimiento de la verdadera significación de las mutaciones denominadas de significado incierto. El trabajo dispone de una abundante bibliografía. Felicitaciones. Convocamos ahora en nombre del equipo ganador del Premio Internacional Víctor y Clara Soriano al doctor Abayubá Perna. Muchas gracias. Yo también me traje anotado. Buenas tardes para todos y todas. Mi agradecimiento a los integrantes de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay por este premio, que es muy importante para nuestro grupo de trabajo en patología neuromuscular y para todo el Instituto de Neurología. Hacer investigación clínica de una mínima relevancia en Uruguay es complicado. En los hechos es un camino lleno de obstáculos y desde mi punto de vista con responsabilidades compartidas por diferentes actores, entre los que me incluyo como docente de la Facultad de Medicina desde hace casi 20 años. En primer lugar, más allá de esfuerzos y avances, todavía no hay una adecuada formación en el pre y posgrado, con una consecuencia directa que es la falta de algo que es una premisa esencial para ser un buen investigador y que es el pensamiento crítico. A quienes tienen el interés y cuando el momento y la oportunidad de hacer investigación les llega, más allá de discursos, hay todavía un insuficiente apoyo institucional real y concreto para hacerla. ¿Cuándo se hace investigación? En los pocos momentos libres que deja la asistencia y la docencia. Muchas veces a las apuradas y en general con un costo personal demasiado importante como para asegurar calidad y perdurabilidad de línea de investigación, como sí sucede en otros países y en nuestro país también, a nivel de investigación básica o de otras disciplinas. Un buen ejemplo es este trabajo. Comenzamos a pensarlo en el 2014 y se culminó en el 2022. Un investigador clínico medio en Uruguay
puede aspirar en el mejor de los casos a hacer 2 o 3 trabajos de cierta relevancia en toda su carrera. Un gran desafío tenemos todos entonces para mejorar esta realidad. ¿Qué rescato de este trabajo? El ingenio de aunar esfuerzos entre la academia, en este caso el Instituto de Neurología, la industria farmacéutica, Shenzai Sanofi, y un laboratorio de diagnóstico genético privado como Genia. ¿Quiénes ganaron? Los pacientes, aquellos que al día de hoy están recibiendo un tratamiento específico para una enfermedad que era desconocida en Uruguay, y aquellos otros que recibieron una confirmación diagnóstica, lo que permitió en general conocer mucho mejor la epidemiología de la distrofia de cinturas en nuestro país. ¿A quiénes agradecer? En primer lugar a nuestros pacientes, por su eterna paciencia y apoyo. A toda la comunidad neurológica nucleada en la Sociedad de Neurología del Uruguay por el incondicional apoyo y reporte de pacientes de todo el país. A los integrantes del trabajo, de los cuales quiero destacar a la doctora Guizamburú, genetista clínica y sin cuya colaboración este trabajo nunca se hubiera podido realizar. Al doctor Raúl Rosada, pilar fundamental al inicio del reclutamiento de pacientes, y al doctor Emilio Salazar, factor clave para la finalización y redondeo del mismo. ¿Con quién comparto el premio? Con mi círculo más íntimo, mis entrañables amigos esparcidos por el Uruguay y el mundo, del grupo Discípulos de Humberto, con mi amiga de hace más de 20 años y coautora de este trabajo, un lujo de la Facultad de Medicina tenerla como profesora, la doctora Cristina Vázquez, y por último con mi familia, de los que tengo necesariamente que mencionar, a los incondicionales de mis viejos y al círculo bien íntimo y chiquito conformado por Dayana, Lucas, Ailén, Rafa, Simón y la pequeña Hanna. Muchas gracias. Hacen entrega del reconocimiento, el diploma, el doctor Arcos y el doctor Cuadrelli. Y luego de la foto, y en representación de la Fundación Víctor y Clara Soriano, vamos a convocar al doctor José Pedro Arcos. Sí, tengo palabras del representante de la Fundación Víctor y Clara Soriano, es el conocido director de orquesta Mario Bensecri, que vive en Buenos Aires y que ha concurrido muchas veces a la entrega de este premio. Bueno, por situaciones desgraciadas familiares no ha podido venir, pero ha manifestado siempre su apoyo moral y monetario a este premio, así que le agradecemos mucho. Quiero recordar a los autores de los trabajos que están formalmente invitados para una conferencia a partir de marzo del año que viene para la presentación detallada de los trabajos ganadores. Muchas gracias a todos y damos por finalizado este acto. Muchas gracias y muy buenas tardes.